Ahí sí. Con el siguiente tema. Ojalá que todos se hayan tomado un cafecito para seguir, porque vienen unos interesantes temas en este seminario de guerra espiritual organizado, ¿cierto?, por Cristo Libera Chile, la Escuela de Cristo Libera Chile. Bienvenidos a todos los hermanos que se están conectando y les voy a pedir que mantengan sus micrófonos apagados. Solamente la persona que va a exponer con su micrófono encendido y su pantalla también. Bueno, seguimos entonces. Ya pasamos en la temprano, ¿cierto? El primer punto que eran síntomas de opresiones. El 2, ¿dónde viven los demonios en un cristianos? Y ahora comenzaremos con el tercer tema, que lo expondrá nuestra hermana ministra Kelly Narváez, derechos legales de los demonios. Que el Señor le bendiga, mi hermanita. Yo me llamo Kelly y tengo 24 años y conocí o recibí a Cristo hace unos 3 años. Y hoy día les voy a hablar sobre los derechos legales de los demonios. Bueno, primeramente uno tiene que saber y entender qué es un derecho legal para poder identificar cuáles son las puertas de entrada a los derechos legales que tienen los demonios como tal. Entonces, ¿qué es un derecho legal? Es la legalidad que tiene un demonio en contra de nosotros. Es un permiso que el demonio tiene para a nosotros poder atacarnos. Y ese permiso se da a través de los pecados que nosotros cometemos. En Jeremías 33:8 dice, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo de su pecado. Esto ocurre que cuando uno comete un pecado, inmediatamente eso va con el reino de las tinieblas. No es de Dios, porque Dios vino a libertarnos, Dios vino a darnos salvación, a darnos sanidad, a hacernos libres. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando uno comete pecado, inmediatamente el demonio toma ese derecho legal y tiene permiso para quedarse en el cuerpo de la persona. Entonces, es importante siempre andar en santidad, en ayuno y en oración, siempre buscar la intimidad con Dios, poder buscar alabanzas, alabarlo, escuchar música cristiana, que de hecho esa es una de las principales formas de alejar a los demonios cuando uno está siendo atacado, incluso con pesadillas, el acostarse a dormir y escuchar música cristiana, porque eso inmediatamente los va alejando. Y si uno lo hace constantemente, inmediatamente el demonio va a ver que ya no tiene legalidad sobre la persona, que ya está viendo una herramienta que lo está echando fuera, que la persona ya se está defendiendo, está contraatacándolo. Entonces es súper importante identificar cuando uno está siendo atacado y saber cuáles son las puertas o los derechos legales que uno está abriendo para que el demonio te ataque. Otro punto que quiero tocar es el tema de los bebés espirituales. ¿Qué es un bebé espiritual? Principalmente cuando la persona ya se vuelve cristiana, en un inicio es un bebé espiritual porque no conoce sobre los temas de Dios, no conoce cómo defenderse del demonio, no conoce, no sé, sobre angelología, teología, demonología, está recién empezando y es ahí cuando el demonio quiere atacar a la persona. Porque antes de ser cristiano, la persona le pertenece al reino de las tinieblas, le pertenece a Satanás. Pero cuando ya recibe a Cristo, inmediatamente Jesús viene a rescatar a esa persona y a hacerlo salvo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás viene a buscar a esa persona y la empieza a atacar para que no reciba a Cristo, para que se aleje de Dios y para que no pueda ser salvo. Entonces es súper importante identificar que no solamente los bebés espirituales, los que están recién iniciados en Cristo, empiezan a ser atacados, sino que también las personas que no tienen el conocimiento y que a lo mejor ya llevan años en el Evangelio y conociendo de Dios, también pueden ser atacados en este ámbito. Pero si uno no tiene los conocimientos de las herramientas, no tiene cómo defenderse. Entonces es súper importante que este conocimiento no venga solamente por saber o por conocimiento, sino que se empiece a aplicar. Porque si no se aplica, al fin y al cabo no va a servir de nada, porque la obra está para hacerse, no para solamente escucharla y recibirla. Y también para compartirla con el resto de las personas, porque hay muchas personas que están siendo atacadas y que no saben que están siendo atacadas por Satanás,
aún ateos, gente que tiene otras religiones, otros pensamientos, y necesitan esa ayuda, esa salvación, que no la conocen. Entonces, nosotros tenemos que conocer de la obra de Dios y del Evangelio. Dios no está tomando para su reino desde un principio, incluso antes de que uno llegue a Dios, Dios ya nos eligió. Desde antes de nosotros haber nacido, Dios ya nos escogió para ser parte de Él, para ser sus hijos, para ser santos y salvos. El tema de los ataques pueden ser de distintas formas, pueden ser ya sea pesadillas, pueden ser depresión, crisis de pánico, ansiedad, baja autoestima, pueden ser también ataques mentales, que uno en su mente empiece a tener pensamientos negativos con uno, a decir que uno no vale nada, a tener pensamientos de prostituirse, de suicidarse. Todos esos son ataques que utiliza el enemigo con uno, pero no es uno, porque trabajan con tu mente. También está el tema de los ataques físicos. Muchas veces también pueden haber formas en que el enemigo te puede dañar físicamente, pues te puede tocar el cuerpo, te puede hacer rasguño, dejar moretones. Entonces es súper importante también identificar eso. Incluso en sueños termina atacando. Por eso también es muy importante estudiar qué está soñando uno, porque muchas veces se disfrazan de seres queridos y no son tus seres queridos, son demonios. De la misma forma ocurre también con quizás animales que se presentan como serpientes, murciélagos, escorpiones. Entonces siempre es importante no solamente quedarse con el conocimiento que uno recibe en el ministerio o en la iglesia, sino también uno ir más allá y buscar prédicas, buscar personas que te puedan guiar en el proceso, porque siempre estar en el cristianismo, ser un hijo de Dios, requiere también que uno muera su carne, pero también requiere, aparte de un sacrificio, la constancia de estar buscando de Dios constantemente. Y esto es un proceso, no es un cambio que ocurre de un día para otro, es un proceso, es algo progresivo, porque muchas veces uno tiene que sacar pensamientos o creencias que tuvo por muchos años y que eso no va a cambiar de un día para otro, es un proceso algo paulatino y en lo cual uno tiene que pedir la ayuda de Dios para que te vaya guiando en ese proceso. No es algo que va a ser inmediato, es imposible. Pero con Dios todo es posible porque Dios termina ayudando en ese proceso, Dios termina guiándote y termina siendo un apoyo en ese momento. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Uno no tiene que tener temor, porque yo, por ejemplo, en la iglesia que estuve, una amiga de mi mamá, su líder en su momento, le tenía miedo a leer Apocalipsis. Y ya estamos en los tiempos en donde se está viviendo Apocalipsis. Entonces es imposible como rehusarse a la verdad, a lo que ya se está viviendo. Uno tiene que ser valiente, tomarse de la palabra, porque en ningún momento Dios nos dice que tenemos que tener miedo o temor. Todo lo contrario, en prácticamente toda la Biblia nos dice que tenemos que ser valientes, que cargar nuestra cruz, que tenemos que llevar nuestra cruz y también estar siempre en Cristo. Y siempre ser valientes, nunca estar en cobardía. Siempre tenemos que obrar según su evangelio, la obra a la cual Él nos llamó, porque todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito, pero si uno no busca de Dios, nunca va a descubrir cuál es ese propósito. Dios quizás te lo puede revelar en un momento, pero si uno no está buscando de Dios y no le pide revelación, no le pide ayuda o consejo, eso va a quedar ahí. Puede que por cobardía, por miedo o por falta de constancia, uno termine desviándose de los caminos de Dios. Y eso tampoco puede suceder porque si uno no está con Dios, siempre va a terminar yendo por mal camino. Nunca va a ser lo mejor para tu vida, porque Dios siempre quiere lo mejor para uno. Entonces siempre hay que estar buscando de Él, pedirle ayuda y consejo, y más cuando uno está siendo atacado. ¿Por qué es importante conocer los derechos legales de los demonios? En primera, es necesario identificarlo para saber por dónde entró, cuál fue la puerta de entrada, cuál es el derecho legal que tiene, y de esta forma poder sacarlo mucho más fácil al momento de hacer liberación, porque de esta forma el demonio queda totalmente expuesto. Entonces es mucho más fácil identificar por dónde entró, poder sacarlo y que la liberación sea mucho más fácil de poder sacar a la persona y que sea libre. Si no se identifica la puerta de entrada o la forma por la cual entró, inmediatamente el demonio como que se toma de esto y lo toma, se agarra de su derecho legal que le están dando, como no lo identificaron, se queda en el cuerpo y es mucho más difícil sacarlo, se va a agarrar de eso, incluso puede que no se manifieste en la persona, que no ocurra absolutamente nada, y eso es porque muchas veces al no identificarse la causa, el demonio queda amarrado a ese cuerpo y no va a salir.
Entonces es súper importante conocer de la palabra y uno estar en constante todos los días, hacerse como un chequeo mental e ir viendo ya qué puertas quizás estoy abriendo, quizás qué pecado estoy cometiendo, a lo mejor tengo un hábito que es pecado y yo no lo estoy identificando. Entonces es súper importante estar en constantemente todos los días hacer una práctica, estar viendo quizás que a lo mejor en el pasado cometí un pecado muy grave y se me olvidó. Entonces es súper importante estar haciendo como ese chequeo a diario. También cuando uno peca, inmediatamente le está dando como esos derechos, y es importante siempre estar en esa santidad, porque si uno lee la palabra, yo por ejemplo hice un ejercicio, porque hace poco me puse ya a leer como la Biblia de forma constante, y hice un ejercicio de cuando me leía un capítulo o algún texto, inmediatamente subrayaba todas las palabras que hablaban sobre la santidad. Y es increíble la cantidad de veces que se nombra esa palabra en la Biblia, y mucha gente, muchas personas la terminan pasando como por alto. Y eso es lo principal del Evangelio, la santidad no es simplemente recibir el conocimiento, ser pastor, ser líder y quedarse con ese conocimiento, pero después no aplicarlo, porque no solamente uno se está haciendo daño a uno porque le está dando la entrada a los demonios, sino que también le está haciendo un daño a las ovejitas o a los nuevos creyentes, porque ellos en su ignorancia o en su falta de conocimiento toman al pastor o al líder como un ejemplo, y si el pastor está cometiendo esos errores, después la ovejita, el que está iniciado, lo puede replicar, lo puede copiar, y sin saberlo también está abriendo una puerta. Entonces hay que tener también mucho cuidado en ese ámbito, a quién uno está viendo como líder, a quién uno está teniendo como guía espiritual, porque uno va a ser lo que, de quién se está tomando, a quién uno está siguiendo como líder, quién es su padre o madre espiritual, quién es su guía. Es súper importante también tener eso en cuenta. También es importante recordar que quien libera es Dios, no es uno, porque uno simplemente termina siendo un instrumento. Uno simplemente tiene que dejarse usar por el Señor, porque la gloria o la victoria no es de uno, uno no es absolutamente nada, uno con suerte recibe el conocimiento y después se deja usar, pero el que hace toda la obra termina siendo Dios. También es importante siempre recordar que la falta de conocimiento, el pueblo perece. Es súper importante siempre estar en constante conocimiento y también tener el discernimiento de saber el conocimiento que estoy obteniendo es de Dios, es bueno para mí, me edifica, o a lo mejor esto se está desviando de la palabra de Dios, porque no todo el conocimiento es bueno. Hay muchas cosas que también hay que discernirlas en la palabra de Dios y muchas veces pedirle al Espíritu Santo que te revele qué cosas están bien y qué cosas no. Porque hoy en día con la tecnología uno tiene para todo un día estar buscando información y volverse loco. Entonces es súper importante ir discerniendo qué cosas son las que realmente corresponden a lo que Dios quiere. Lo otro es que el reino de Dios también tiene leyes, tiene decretos y tiene sentencias. Y algo que yo pude ver en la iglesia, que por ejemplo que estuve y que yo me salí de esa iglesia, fue que muchos jóvenes empezaron a hablar de que Dios perdonaba como prácticamente todos los pecados, que eso es cierto, pero si uno ya tiene el conocimiento y peca, aún sabiendo que eso es pecado, no es que Dios te vaya a perdonar, porque Dios es santo, no va a perdonar eso. Uno tiene que estar en constante santidad y obedecer su palabra, porque Dios tiene normas y tiene leyes. No es que sea un estilo de vida, porque también he escuchado mucho eso de que Dios es un estilo de vida, y Dios no es un estilo de vida como tal, no es una moda, no es algo pasajero, tampoco es marketing, y tampoco se trata de simplemente hacer las cosas porque sí, o servir a un ministerio porque sí. Se trata de simplemente servirle porque uno sabe que Dios tiene un propósito con uno, que uno tiene que ser obediente y que uno tiene que estar en santidad y en comunión con Él. No se trata solamente de vivir la vida porque hay que vivirla en Dios, no. Hay que seguir leyes y normas que Dios nos dio para que nosotros podamos ser salvos y podamos tener una mejor vida en el ámbito tanto espiritual como físico. Muy importante siempre recalcar que Satanás vino a robar, matar y destruir, y que al momento de nosotros pecar, inmediatamente le estamos dando ese derecho a Satanás. Inmediatamente le estamos dando la entrada a nuestras vidas para que nos ataque de distintas formas, porque nos puede atacar a nosotros, tanto espiritualmente como físicamente, así como nos puede atacar a nuestros familiares, conocidos o amigos, o incluso a nuestros animales,
muchos cristianos también terminan perdiendo incluso a mascotas por un ataque que está haciendo Satanás, el enemigo, y a lo mejor en ese momento uno no se está dando cuenta, pero es un ataque que viene de parte del reino de las tinieblas. ¿Cuáles son los derechos legales como tal? O los pecados que uno puede cometer. La falta de perdón es uno de ellos, y ese yo diría que es como uno de los que más cuesta, porque no es que no es fácil perdonar de un día para otro. Es algo que uno va a ir desarrollando con el tiempo, y que hay muchas veces hay cosas muy difíciles de perdonar, o que a lo mejor hicieron mucho daño, pero hay que ir soltándolas de forma progresiva, estar constantemente pidiéndole a Dios que pueda solucionar esa herida que a lo mejor una persona hizo, o incluso una iglesia, un pastor, un líder, un familiar, y que de a poco eso vaya sanando con el tiempo, porque al fin y al cabo Satanás se va a tomar de esa falta de perdón y lo va a usar para poder atacar a la persona. Otro tema es el de maldecir, el blasfemar, porque una cosa es que Dios nos dio la boca para poder decir bendiciones y no maldiciones. Y muchas veces, especialmente el chileno que pasa diciendo garabato, termina maldiciendo con su boca o diciendo malas palabras que al final no edifican a nadie, incluso se termina maldiciendo a sí misma a la persona. Entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Otro punto que hoy en día prácticamente ya es como una moda, es el tema del ocultismo, el esoterismo, la nueva era o New Age, Reiki, yoga, todas esas prácticas que tienen que ver con el tercer ojo, la utilización de energía, el ver el aura, todo eso termina afectando espiritualmente. Uno piensa, yo por ejemplo en su momento lo practiqué y lo hice cuando era atea, y yo no entendía obviamente nada de esto, yo no quería saber nada de Dios, y entendí por qué me pasaron muchas cosas una vez que llegué a Cristo Libera, por qué pasé por muchas quizás situaciones difíciles o por ataques sin yo saberlo. Y era justamente porque yo abrí muchas puertas a través de esto, porque yo buscaba a Dios, pero no en la Biblia, no en el Evangelio, sino en cómo el mundo me vendía a Dios, y que era una energía, y que el universo, y que tú puedes, no sé, ser mejor persona, pero con Dios ser mejor persona no te sirve. Uno tiene que buscar de Él, recibirlo y andar en santidad y seguir sus decretos, nada más. También otra puerta de entrada, por ejemplo, es la acupuntura, que de hecho hay un video en Cristo Libera que justamente habla de esto, y en una liberación sacan un demonio que entró por acupuntura. Entonces también hay que tener cuidado con eso. El adulterio, la práctica sexual de forma anal, oral, la pornografía, la masturbación, especialmente la pornografía. Yo, por ejemplo, veía caricaturas o animes asiáticos, porque hay mucha gente que los ve, pero en Asia, por ejemplo, está ocurriendo algo espiritual muy fuerte, que aparte de que existen muchos suicidios, tanto en Corea o los países asiáticos, también se ve en las caricaturas que está mucho esto de sexualizar a la mujer, y se están viendo mucho más como la práctica sexual. Y muchos niños quizás lo ven y se divierten, pero en realidad hay algo oculto ahí que después en un futuro te puede llevar incluso a la pornografía, a la masturbación, a otras prácticas sexuales que al final van a terminar siendo de maldición para tu vida y no de bendición. También el tema del enojo. Yo, por ejemplo, soy muy enojona. Siempre he sido como mechita corta. Y con las liberaciones que me han hecho y con los videos que he visto de Cristo Libera, como que de a poco, porque es un proceso, uno va entendiendo a cómo cortar con todo eso, que a lo mejor uno vino desde niño por maldiciones generacionales, lo fue heredando incluso de los padres. Entonces uno tiene que ir cortando con eso desde de a poco. Principalmente desde la mente, porque todo primero en parte por la mente y después uno actúa. Entonces siempre es importante identificar eso, qué está pasando por la mente, y después no actuar con respecto a lo que están diciendo en la mente, porque siempre viene de ahí primero. También está el tema de consultar el tarot, ya sea por internet, porque hoy en día también se puede consultar por internet, hay videos, hay de todo. El horóscopo también. Y también mucho ojo con las adicciones de cualquier tipo, porque también está el hecho de que las adicciones hoy en día ya prácticamente también son moda. Ya niñitos desde los 10 años están fumando, están practicando el sexo, están quizás consumiendo drogas, fumando, y a lo mejor lo hacen simplemente por encajar con un grupo de amigos,
para poder ser aceptados, pero en realidad eso simplemente los va a terminar llevando por un mal camino en un momento, porque puede que en un principio lo hagan por ese sentido de poder encajar, de sentirse aceptados, pero en algún momento les va a pasar la cuenta y al final después no van a poder dejarlo. Entonces es súper importante poder tener esto en cuenta y no caer en ese tipo de actos ni actitudes. Y que si uno tiene un hermano pequeño, si uno tiene algún amigo que a lo mejor está pasando por esto, nunca ocultar lo que Dios hizo en la vida de uno, porque siempre va a ser como el testimonio y la ayuda, puede ser una palabra que termine ayudando a esa persona. Uno no puede ocultar lo que Dios hizo en su vida porque al final termina siendo, no porque uno vaya a hacer una obra o porque uno va a ser por la propia obra de uno que la persona puede ser salvada o ayudada, sino que en ese momento uno dar un testimonio, dar una palabra, al fin y al cabo va a ser Dios quien va a estar actuando en ese momento. Entonces también es súper importante eso, que los padres también, si hay alguna persona que ya sea padre o madre, que cuide de sus hijos, tanto lo que ven, lo que hacen, qué tipo de amistades tienen, porque hoy en día está súper difícil ese tema, ¿no? Es muy difícil encontrar como buenos amigos que realmente te edifiquen y no te lleven a malos pasos. El tema también de los tatuajes y piercing. Yo, por ejemplo, me pude dar cuenta en la iglesia de la que estuve que muchos líderes y pastores se estaban tatuando y estaban usando piercing. Y en la palabra de Dios dice que no tenemos que hacer nada contra nuestro propio cuerpo. Entonces es súper importante siempre tener eso presente, que no sea simplemente el conocimiento, sino que también se aplique, porque uno pasa a ser un ejemplo para otras personas. Y aparte le está dando inmediatamente la puerta a los demonios. También hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve y con lo que uno escucha, porque, por ejemplo, en muchas iglesias, yo he podido ver iglesias modernas, se está escuchando reggaetón. Y el reggaetón no tiene nada que ver con lo que dice Dios. De hecho, es todo lo contrario. Entonces uno tiene que empezar a discernir qué es lo que está escuchando. ¿Te está edificando o te está llevando por malos pasos? ¿O te está desviando de lo que realmente quiere Dios para tu vida? Porque a lo mejor uno dice, no, eso no te va a hacer nada, una canción, o ver quizá una caricatura de cierto tipo que a lo mejor habla o toca temas de violencia, pero al fin y al cabo eso te termina afectando porque te termina ensuciando la mente de alguna forma. Por ejemplo, en el caso de Disney, yo desde chica siempre me vi Walt Disney, todas las películas, y pensaba que era algo súper bueno. Y llegué a Cristo Libera y me vi una liberación que le hicieron a una chica que fue a Walt Disney y dijo el pastor que eso sucedió, ella quedó muy mal con una enfermedad prácticamente incurable y fue algo progresivo que le dio. Y dijo que eso le sucedió porque fue a Walt Disney a los parques y ahí hacía mucha brujería. Y yo no entendía por qué la brujería y por qué Walt Disney era malo. Después yo por mi cuenta me tuve que empezar a investigar por YouTube, por Google, qué onda con Walt Disney, qué era lo que pasaba. Y claro, terminé descubriendo que el creador de todo esto era un masón de grado 33, prácticamente era un brujo, que todos los conocimientos, las ideologías que tenía Disney eran con respecto a demonios. De hecho, en muchas películas antiguas hablaban mucho del tema del aquelarre, mostraban incluso esqueletos bailando en fuego. Muchas caricaturas también tienen nombres de demonios como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese ámbito, porque es algo que se ve súper inocente, pero que al final uno también le está dando a través de eso le está dando la entrada a los demonios para que te ataquen. Entonces muchas veces hay que uno tiene que investigar, uno tiene que discernir y uno tiene que poner de su parte en todo esto. No es solamente recibir conocimiento, no, uno tiene que buscar, uno tiene que dedicarse el tiempo a buscar nuevo conocimiento, a entender, porque un cristiano no solamente puede o tiene que saber de la palabra de Dios o de demonología o de angiología o teología, no. Un cristiano tiene que saber de incluso hasta de política, porque hasta en la política Satanás está actuando incluso en temas culturales. Entonces uno tiene que aprender a discernir y a entender todo eso. Otras puertas, por ejemplo, son la desobediencia, la rebeldía. Uno tiene que ser obediente tanto a los padres, que a mí eso, por ejemplo, con mi mamá siempre me llevé mal, siempre me he llevado mal, y ahora estoy como en ese proceso de mejorar la relación con mi mamá. Entonces, siempre he sido como en ese ámbito como de llevarle la contraria o de ser desobediente. Y a través de todo lo que he podido aprender, me he tenido que dar cuenta de que eso está mal y que quizás por lo que me dijeron las liberaciones, los demonios revelaron, todo eso pasó también por maldiciones generacionales.
Entonces, no solamente están los derechos legales que uno le da por los pecados propios que uno comete, sino que también están las maldiciones generacionales, que no son los pecados que uno comete, sino también los pecados que hicieron o cometieron los antepasados. Y es muy importante siempre cortar con eso. Por ejemplo, un patrón que siempre se repitió en mi familia y que yo no entendía por qué, era que la gran mayoría de mi familia nunca tuvo una relación estable, siempre hubo divorcio, hubo machismo, hubo maltrato, violaciones, abusos. Nunca hubo una relación bonita en la familia, ni de mi papá ni de mi mamá, por ninguna parte de la familia. Y todas las mujeres de mi familia, o la gran mayoría, le tenían cierto rechazo a los hombres o no quería saber nada de ellos. Y yo no entendía por qué, entendía que era por las cosas malas que habían pasado en la familia, pero no le entendía la parte espiritual. Y la vine a entender recién cuando llegué a Cristo Libera y me vine a dar cuenta de que eso eran maldiciones generacionales, que se pasaron de familia a familia y que al final inconscientemente me terminó afectando a mí. Porque yo también en su momento terminé teniéndole cierto rechazo a los hombres, que me daban miedo, me daban temor. Entonces es súper importante también identificar qué cosas quizás se traspasaron de los ancestros, por así decirlo, y poder cortar con todo eso. También es súper importante eso. Y ahora ya les voy a contar como de mi testimonio, porque creo que hay como mucha revelación, porque yo pasé de ser atea a ser cristiana, y me pasaron como muchas cosas fuertes, tanto con el reino de las tinieblas, o con Satanás, o los demonios, y tanto con Dios, de vivir tantas experiencias paranormales como sobrenaturales. Entonces, bueno, primeramente yo siempre fui atea, nunca creí en Dios, yo veía a Dios como una energía superior, nunca entendí, ni siquiera nunca escuché que Dios era un padre, nunca escuché de eso. Mi mamá siempre fue creyente, siempre creyó en Dios, pero pasó por muchas religiones y nunca tuvo un encuentro con Dios, realmente nunca lo conoció, simplemente creía en Él y siempre lo anduvo buscando. Y siempre me pedía a mí que fuese a la iglesia con ella, yo siempre la rechacé, nunca quise. Me decía que leyera la Biblia y para mí la Biblia era algo fome, no entendía la Biblia y pensaba que la Biblia era simplemente como historias infantiles que contaban como simples historias, que nunca eso podría haber sido real, imposible que eso haya ocurrido en la realidad, porque yo era como muy científica, como que todo tenía que ser muy estructurado. Y llegó un tiempo en que yo siempre me cuestioné desde los 5 años el tema sobre la vida y la muerte, qué era la vida y la muerte, el por qué estoy aquí, el por qué nací. Y a medida que fui creciendo empecé a buscar más información y terminé metiéndome en todo lo que es la nueva era, lo que es el Reiki, el ver la energía, el ver temas ocultistas, también buscar libros satánicos que no tenían el nombre de satánico como tal, pero que al final eran de Satanás, porque era un engaño que el enemigo estaba utilizando para ganar más almas para ellos, pero no estaban catalogados como tal, era un engaño. A los 15 años, por ejemplo, yo tuve mi primera experiencia con Dios, pero yo no sabía que eso venía de Dios, que fue que a los 15 años yo tuve un sueño profético. Yo en este sueño vi todo lo que era el apocalipsis, lo que es el fin de los tiempos, vi como aquí en Chile, porque yo estaba en Chile haciendo el sueño, vi como yo estaba con mis papás caminando por la calle y había una desesperación tremenda en las personas que corrían con una desesperación y una tristeza tan grande espiritual, porque no había algo físico que les causara temor, era algo espiritual que estaba haciendo que las personas tuvieran mucho temor, y todas chocaban contra todas se gritaban, había mucho pánico, y en una, como para intentar salvarnos o ver qué ocurría, yo y mi familia nos subimos a un avión. Y en ese avión yo, por ejemplo, vi desde la ventana cómo todos los monumentos de la Tierra eran destruidos, cómo bolas de fuego caían y destruían el Vaticano, la Torre Eiffel, todo lo que es lo que representa a los políticos, todas las naciones, cómo eran destruidas y totalmente vueltas prácticamente polvo. Y en ese momento yo pude ver cómo un pedazo como de tierra se elevaba en el cielo, que yo ahora lo interpreto como si hubiese sido como un terremoto y el continente se hubiese levantado, y el avión en el que yo iba con mis padres chocó con ese pedazo de tierra y morimos. Y generalmente cuando uno muere en un sueño termina despertando, pero yo no desperté. Yo me morí y vi mi alma. Y en ese momento que vi mi alma, vi una luz blanca preciosa y vi como todas las almas del mundo se iban a esa esfera de luz.
y cómo, porque sentí una paz muy enorme, una paz que aquí en la tierra no existe, una paz que yo dije que me quiero quedar aquí por siempre, porque fue algo hermoso que yo viví. Y llegó un punto en donde el alma que yo vi en ese momento, que era mi alma, volvía a la tierra y se metía en el cuerpo de otra mujer y me aparecía el año como 1887, algo así, como que yo volvía a la antigüedad. Yo seguía siendo yo en mi espíritu, en mi alma, pero metía en el cuerpo de otra mujer. Y veía cómo, cómo estaba como en un pueblo que lo estaban quemando con fuego, venía destrucción y que a mí me querían matar. Y yo me ocultaba como con una capucha y sentía que me querían matar por lo que yo portaba, por un conocimiento como muy grande que tenía. Como que yo que llevaba un conocimiento oculto, algo muy importante y que pocos conocían, y que por ese conocimiento me querían asesinar. Y después de eso yo desperté. Ese fue como mi sueño. Y en su momento no lo entendí, no comprendí nada, tuvieron que pasar 7, 8 años hasta que yo llegué a ser cristiana para poder entender qué significaba ese sueño. Y cuando yo me desperté en ese sueño ese día, yo tenía que ir al colegio, me había despertado como a las 6, 7 de la mañana y no sentía mi cuerpo. Yo perdí todo lo que es el sentido del tacto, no podía respirar, sentía que me estaba ahogando y me costó como 30 minutos, media hora poder recuperarme de eso. Y fue como una experiencia muy fuerte, tanto que me marcó que a mí se me va a quedar ya grabado de por vida ese sueño. Y siempre desde ese momento pedí volver a vivir ese sueño. Yo quería, de hecho, morirme, pero no por suicidarme ni nada, sino porque fue tan bonita la experiencia que sentí al morir, me sentí esa paz tan enorme que acá en la Tierra no existe, que yo quería volver a vivir eso. Y a base de ese sueño yo empecé también a buscar muchas más cosas esotéricas, porque yo no entendía que era de Dios. Yo empecé a buscar según lo que yo entendía lo que era Dios. Después conocí a Cristo, que fue cuando cumplí 21 años, y fue por mi ex pololo. Yo me puse a pololear, él era cristiano, una vez me invitó a la iglesia, yo no fui, y Dios es tan bueno y es tan estricto también, porque no quiere que sus hijos se pierdan. Y en su momento mi pareja era cristiana y yo no. Y Dios usó a su líder de la iglesia, a su guía espiritual, por así decirlo, y le reveló que él estaba en una relación que no era de Dios, porque un cristiano tiene que estar con una persona que es cristiana, y nosotros estábamos totalmente desalineados con lo que son las leyes de Dios. Y retó a mi pololo, de hecho al día siguiente mi pololo terminó conmigo, porque fue tanto lo que lo amedrentó Dios, el reto que le dio, que tuvo que terminar conmigo. Yo a través de ese encuentro, de ese momento, porque no entendía cómo puede ser que una persona que yo no conozco, que a nadie le confesó, le contó que estaba pololeando conmigo, sepa eso de mí, como que yo estaba con él, ¿cómo puede ser posible? No entendía. Y ahí fue que yo empecé a buscar más de Dios, empecé a buscar prédica, a mi pololo en ese entonces, ex pololo, lo llené de preguntas, de cuestionamientos, ¿qué es Dios? ¿Por qué piensan de esta forma los cristianos? Y pasó un mes donde yo lo inundé en preguntas hasta que decidí ir a la iglesia. Vi el testimonio, escuché el testimonio de una persona que incluso me llegó mucho porque el Señor no tenía ni piernas ni brazos y contó cómo Dios lo había tocado y yo en la iglesia me lo lloré todo y ahí fue que yo empecé a ir a la iglesia. En ese entonces, ese día que fui a la iglesia estuve, no sé, 2 semanas yendo a la iglesia como tal, así todos los domingos, y justo iban a hacer un encuentro para recibir a Dios que duraba 3 días, viernes, sábado y domingo. Y yo dije, ya lo voy a hacer porque tengo muchas preguntas y necesito respuestas ya, no puedo esperar para esto. Hice el encuentro y el primer día nos explicaron como los temas básicos, que fue como el día viernes en la noche, y al día siguiente, que fue el día sábado, nos hicieron recibir a Cristo. Y yo hice la oración para recibir a Dios en mi vida, sin mucha fe, sin entender nada, y dije la oración y dije la palabra amén. Y en el momento que digo la palabra amén, siento como Dios me sopla en la nuca. Me sopla en la nuca, pero yo no entendía que eso era Dios, yo todavía no entendía qué estaba pasando, porque sentí que alguien me sopló en la nuca, si era imposible que alguien estuviese detrás mío. Al momento de transcurrir el día, me dicen que me voy a ir a alojar a la casa de los pastores de la iglesia, que de hecho eran los padres de una ex compañera de curso. O sea, empezaron a ocurrir como muchas cosas que eran como muy extraño que ocurrieran, era como mucha la coincidencia que justo los pastores fueran los papás de mi ex compañera de curso.
Y yo como que me cuestionaba, pero ¿por qué ocurre esto? Y se lo pregunté a la pastora y me dijo, las casualidades no existen. Todo tiene un porqué y un motivo, y Dios ya tiene todo preparado. Y yo me quedé plop, me quedé como en blanco y seguí pensando en eso. Y al momento de llegar la noche le conté el sueño que yo había tenido, porque era pastor, y dije, ya le voy a contar el sueño que tuve. Y esa misma noche la pastora me confirmó que su hija, mi ex compañera de curso, tuvo el mismo sueño que yo. Y me dijo, tú vas a ser como muy poderosa, como que Dios te va a usar mucho, pero yo tampoco entendía todavía qué estaba pasando. Y llegó un momento en donde yo ya me tuve que ir a dormir a la habitación de mi compañera de curso, y fue un momento en donde yo sentí tan llena la habitación de la presencia de Dios que sentí que iba a explotar la habitación. Y de hecho yo en ese entonces llevaba un cuarzo en mi cuello, que yo le pedía todo y todo se me cumplía con ese cuarzo. Pero ahí Dios me dijo en mi espíritu que yo me lo tenía que sacar y que lo tenía que botar, porque eso era algo sucio, algo que no correspondía con lo que Él era. Y me hizo botarlo. Y yo ahí me sentí tan llena, nunca sentí que el Espíritu Santo podría actuar así, o que Dios podría actuar de esa forma. Al día siguiente nos hicieron hacer una oración de liberación a nivel general, y yo todavía iba en blanco, todavía no entendía qué era lo que estaba viviendo, qué era lo que me estaba pasando. Y al momento de hacer la liberación, esa oración de renuncia a todo lo que es del mundo, yo empiezo a escuchar voces diabólicas en mi mente, que empiezan como a gritar cuando lo empiezan a echar, empiezan a gritar en mi mente. Y yo digo, oh, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que estoy escuchando voces demoníacas en mi cabeza? Y después de ese momento nos hacen recibir ya como tal el Espíritu Santo, ya no, yo como sentir su espíritu. Y me hacen la oración, me imponen mano y yo siento el aroma de Dios. Yo en su momento no entendí que era el aroma de Dios. Yo de hecho le pregunté, después de recibir al Espíritu y de tener ese encuentro con Dios, yo le pregunté a la pastora que me impuso manos qué era lo que yo había sentido, si ella se había puesto algún aceite en las manos o algo, porque yo pensé que algo se había untado en las manos y por eso yo sentí ese olor. Y después con el tiempo entendí que ese fue el aroma de Dios, porque yo no solamente sentí un aroma, sino que también en mi espíritu sentí que era olor a hombre, un olor que aquí en la tierra no existe, porque no es del mundo terrenal, del mundo físico, es algo espiritual, y que ese aroma me dio a entender de que Dios es soberano de todo, de que a Él no se le puede desobedecer, que Él es Señor de señores, el Rey de reyes, y que uno no puede desobedecerle en nada, que uno simplemente tiene que estar dispuesto para su voluntad y ser usado por Él. Uno no puede desobedecerle, Él es Señor de señores y tú no puedes hacer nada. Entonces eso es como lo que a mí me dio a entender en ese momento, pero yo no lo logré comprender en su totalidad. Después sucedió que yo después de tener ese encuentro y todavía sin lograr entender qué era Dios y por qué pasé por todo eso, no entendía que eran experiencias sobrenaturales con Dios. Y al día siguiente, que era día lunes, yo tenía que ir a la universidad. Fui a la universidad y mientras estaba en una clase, por ejemplo, yo empecé a tener pensamientos horribles en mi mente. Yo empecé a sentir que quería suicidarme, empecé a decirme yo misma en mi mente que era una puta, una prostituta, que no valía nada, que era una cualquiera. Y ahí llegué a mi punto en donde ya, porque estuve como una hora en clase teniendo esos sentimientos, esos pensamientos. Y ya llegué a mi límite en ese día y tuve que ir al baño, me lo lloré todo y me acordé de algo que dijo el pastor cuando estábamos haciendo el encuentro, que fue que cuando uno recibe a Cristo, inmediatamente Satanás va a tratar de atacarte. Por eso también decidí tocar el tema de como a los bebés espirituales, porque cuando uno es nuevo, inmediatamente Satanás te ataca. Y eso fue lo que a mí me sucedió. Yo inmediatamente cuando recibí a Cristo, al día siguiente, el día lunes, ya empecé con pensamientos suicidas, pensamientos horribles, y yo en voz alta dije, Dios, o sea, yo dije como, o sea, esto que yo estoy viviendo es Satanás, no soy yo. Y cuando inmediatamente verbalicé eso, en mi mente las palabras que eran con mi propia voz se transformaron en voces demoníacas, en voces de ultratumba, y me estuvieron diciendo un montón de cosas. Ahí ya fue un ataque horrible por el cual pasé 2 meses y medio porque yo no sabía defenderme.
no sabía qué era lo que me estaba pasando como tal, sabía que era Satanás, pero no tenía las herramientas para luchar, por así decirlo. Y me decían, puta, que me prostituyera, que me acostara con cualquiera, que me cortara las venas, que me ahorcara, que me tirara un auto, al metro, o sea, de todo. Incluso me dijeron que asesinara a mis papás y que incluso violara a mi hermana pequeña. Ay, me dio pena. Me dijeron que violara a mi hermana pequeña con un palo. Y a mí... Y me dolió mucho porque esa no era yo. En ese entonces no tenía el apoyo de nadie, estaba sola y tampoco podía decirle a mis papás porque mi papá no era cristiano, mi mamá nunca había tenido un encuentro con Dios y me dolió mucho porque no sabía qué hacer, no sabía qué estaba pasando conmigo, pensaba que estaba hecha una loca, que de verdad no valía nada. Pensé que yo no era nada, que no tenía ningún valor, que yo era una cualquiera. Y no sabía qué más hacer. Estuve 2 meses siendo atacada, leía la palabra y las palabras se convertían en palabras horrendas. Sentía que cantaba una alabanza a Dios y esa alabanza no iba para Dios, iba para Satanás. Pasé por pesadillas horribles, me levantaba a las 3 de la mañana, no podía dormir tranquila. Eh, Pedí ayuda a una pastora, la pastora nunca me ayudó, lo único que me dijo, voy a orar por ti, pero esta guerra es tuya. Y nunca me enseñó nada de lo que en este ministerio se enseña. Y un día mi mamá, por ejemplo, llegó con una oración que le dio una peluquera, y una persona que ya era de Cristo Libera de México, y yo no entendía que era Cristo Libera, y llegó con unas oraciones y le dijo que me podían servir para poder defenderme. Y yo todos los días, todas las noches, ves que estaba siendo atacada, las leía, porque era lo único que yo podía hacer, no tenía ninguna otra herramienta, no sabía cómo defenderme, no sabía cómo contraatacar eso que estaba viviendo. Y llegó un punto en donde yo las leía, la oración, y me servían como de forma momentánea, pero más allá de eso no me servían para nada más. Y llegó un momento en donde yo ya no aguanté más, llegué a los 2 meses y medio ya sin poder soportar más lo que estaba viviendo, sin entender qué estaba pasando, y tomé la decisión como de entregarme a Dios, porque yo en ningún momento oré, porque yo sentía que si oraba era como que le estaba hablando a la nada, yo no entendía que era Dios todavía a pesar de tener todas esas experiencias, y traté de entregarme a Dios. Me encerré en mi pieza un día, me postré, le oré como por 1 hora, le pedí que me ayudara porque nadie me estaba ayudando y que el único que me podía ayudar era Él. Y yo ese día vomité y fui libre. Al mes de haber orado y de haberle pedido a Dios, Dios me escuchó y Dios terminó obrando en ese momento. Y en el paso de un mes, yo terminé siendo libre de pesadillas, de todos los ataques, terminé siendo libre de absolutamente todo por lo que estaba pasando. Y está sucediendo que en la iglesia estos temas no se hablan y hay muchas personas que están siendo dañadas, incluso de peor forma de la que yo fui dañada o atacada. Me sucedió que después de yo poder ser libre totalmente de los demonios, Dios puso en mi vida a un profesor de mi universidad que me dijo que él estaba siendo atormentado, que él no podía dormir por las noches. Me dijo que él estaba trabajando con sus compañeros de trabajo normal en la universidad y que no podía, sus compañeros no le creían lo que él estaba viviendo, y que yo fui la única que lo pudo comprender y que lo pudo escuchar. Él me contó, me terminó confesando que en las noches lo tocaban espíritus, que le tocaban el cuerpo, que escuchaba cómo las cosas de su casa se movían, tenía pesadillas horribles, y al cabo de unos 6 meses yo estuve hablando con él constantemente,
y él pasó de ser una persona atea a ser una persona con mucha fe, porque llegó un punto en donde yo le dije, usted solamente tiene que orar y pedirle a Dios porque no hay otra opción, esas fueron como las herramientas que yo puedo usar, usted simplemente va a tener que entregarse aunque no crea. Y él lo hizo, y al cabo de hacerlo, como a la semana, él ya fue libre. Y pasado un tiempo volvimos a hablar y me comentó que el ataque era mucho peor de lo que me había confesado, que él no quería quedar como un tonto, como un loco, pero el ataque era peor. A él le salían gusanos de los ojos, le salían arañas de la cama, tenía imágenes en las paredes de la casa, y me dijo que al final él pudo ser libre de todo eso gracias a la oración que le pidió a Dios, él sin tener esa fe que un creyente tiene, o siendo totalmente ateo, fue la única opción que también le tocó vivir a él. Al cabo de un tiempo volvimos a conversar y me terminó confesando que él pactó con Dios, hizo un pacto con Dios sin ser todavía como un creyente como tal, sin haber recibido a Cristo totalmente en su vida, nunca pisó la iglesia. Y ese profesor me confesó que tenía una hermana con un cáncer, creo que era, y pactó con Dios. Él fumaba mucho y dijo, le pidió a Dios, hizo un pacto y le dijo, yo voy a dejar de fumar, pero tú sana a mi hermana. Y una persona que era atea pasó a hacer incluso un pacto con Dios. Entonces hay una necesidad espiritual muy grande y las personas tampoco se dan cuenta de eso. Incluso hay muchos ateos que a lo mejor están pasando por eso y no se están dando cuenta por lo que están pasando. Otro ámbito que también pasó es que ese profesor también cambió mucho porque tenía un mejor amigo que era cristiano de toda la vida y él no sabía que él, profesor, o sea, que su compañero, su mejor amigo era cristiano. Entonces Dios obra de formas que a lo mejor uno no entiende en el momento. No es la forma en la que uno quiere. Dios termina acomodando todas las cosas de formas inexplicables que a lo mejor en su momento uno no va a comprender, pero en su momento Dios tiene el control tanto de todo, sabe el pasado, el presente y el futuro, y a lo mejor uno solamente con una palabra puede cambiarlo absolutamente todo en la vida de otra persona, porque no va a ser uno el que está obrando, va a ser la obra de Dios que está haciendo en ese momento. Entonces siempre es importante también recordar eso, y el hecho de que uno puede dejar una iglesia, iglesias hay muchas, pero Dios hay uno solo, y de Dios uno nunca puede alejarse porque es lo único que te va a mantener salvo y protegido de todo lo que son los ataques y del reino de las tinieblas. Mucho más ahora que ya estamos en los últimos tiempos, porque así es algo que yo he podido también entender en este último tiempo, el sueño que tuve, ahora le tomo mucho más la importancia y el significado de lo que eso proyecta. Yo ahora entiendo que, por ejemplo, la persecución que yo tuve en ese sueño es la tribulación que se nombra en la Biblia. Yo ahora puedo entender eso, que nosotros no vamos a hacer una moda pasajera, o sea, no vamos a hacer como lo que todos quieran ser, nosotros vamos a ser totalmente perseguidos, y por ser buenas personas, por seguir la obra de Dios. Eso es una realidad y ya está ocurriendo. Hace una semana, yo por ejemplo, hace unos meses, empecé a seguir a un cristiano que hace videos en YouTube, que se llamaba Darío Apologista, y con versículos bíblicos decía muchas cosas que son verdades y que son ocultas, que están ocultas, que la gente no habla. Y la semana pasada traté de buscarlo por YouTube y me di cuenta de que el canal lo habían borrado. El tiempo de tribulación ya está, por redes sociales se está dando mucho, y cuanto más ahora que se vienen tiempos peores. Biden, el presidente de Estados Unidos, es totalmente un pedófilo, y como él hay muchas personas que son así, hay muchas personas que gobiernan que son satánicos, que sacrifican bebés, y esas cosas no se hablan, y la gente les aplaude porque están cegados totalmente. Entonces siempre es importante tener el conocimiento, porque en la palabra está escrito que la verdad te hará libre. No es simplemente por conocer más, sino que eso te va a dar una libertad tremenda. Uno empieza a ver las cosas de una forma espiritual totalmente diferente. Bueno, eso sería como toda la información o cosas que le podría dar con el testimonio, pero cada experiencia termina siendo como única, y Dios termina obrando como de formas totalmente diferentes, no es lo que uno termina esperando.
También muchas veces uno puede estar pasando por un desierto, por una situación muy difícil, y al final va a terminar siendo Dios que a lo mejor te termina revelando en un futuro, quizás no inmediatamente, pueden pasar incluso días, meses o años, que uno va a terminar entendiendo por qué las cosas ocurrieron como tuvieron que ocurrir. Yo, por ejemplo, cuando me salí de mi iglesia, le oré a Dios inmediatamente y le dije, llévame a un lugar en donde sea tu voluntad, que yo esté, donde yo pueda crecer espiritualmente y donde yo pueda aprender, donde yo realmente pueda hacer como tu obra. Y al mes llegué a Cristo Libera. Y cuando llegué a Cristo Libera, como que se me aclaró toda como la película o la historia como de mi vida, como que todo cobró un sentido totalmente distinto. También me terminé dando cuenta de que Dios me había llamado a este ministerio mucho antes de lo que yo pensaba, que no fue cuando yo oré y él respondió, fue desde mucho antes, porque mi mamá desde que yo era pequeña siempre quiso que yo creyera en Dios, y hace unas semanas me confesó que ella había orado con una mujer de Cristo Libera, con una cristiana, sí sabía que era Cristo Libera, y le pidió que yo creyera en Dios. Y esa oración fue respondida muchos años después. Cuando yo estaba haciendo acá, llegaron las oraciones que eran de Cristo Libera. Entonces, desde mucho antes de yo darme cuenta, yo ya estaba siendo llamada para este lugar. Entonces, no es coincidencia que las personas que estén escuchando esto sea porque sí, porque las casualidades no existen. Si están aquí es porque hay un motivo, hay un propósito detrás. Las casualidades no existen y Dios ya eligió tanto el ministerio como a las personas que van a ser elegidas para su obra, para que pasen por la tribulación, para que puedan dar a conocer el Evangelio. No es un mensaje bonito ni fácil de procesar porque significa que muchos van a ser muertos, muchos van a ser asesinados, muchos van a ser quizás perseguidos, pero el mensaje es ese, no es que la gente te aplauda, no es ser famoso, no es tener muchos seguidores o irse de viaje, no sé, todos los fines de semana por dar una imagen. No, es simplemente seguir la obra de Dios, aún en la pobreza, aún en los problemas, aún en cualquier dificultad que pueda tener. Ese es como el verdadero mensaje que termina dando Dios al final del día. No es solamente seguirlo porque sí o hacer la obra porque hay que cumplir. No, Dios tiene un propósito y por eso todos los que están escuchando esto están aquí. Es totalmente distinto el mensaje y la palabra que Dios nos viene a entregar es totalmente reveladora y al fin y al cabo termina siendo el propósito que Dios quiere hoy en día en nuestras vidas. Y eso ya sería como el cierre.